Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Y como ven, las estructuras de comunicación ya están establecidas y los hospitales tienen ciertas formas de direccionar la comunicación y el ejemplo típico que ha puesto Liliana es cómo utilizar las herramientas que ya existen. Obviamente que el envío de un link o el envío de por vía electrónica va por un medio que tienen correos personales y tienen líneas de WhatsApp, donde podríamos entrar al enfoque electrónico. Lo que le sugeriríamos adicionalmente sería cómo generar recordatorios a nivel de los diferentes grupos, analizando los escenarios de tipo de trabajador. Tienes trabajadores de oficina y tienes trabajadores asistenciales. Un trabajador de oficina que tiene un acceso a una computadora y está conectado al sistema, se espera que tenga una respuesta más facilitada. Pero en el caso de un trabajador asistencial que tiene actividades más de atención directa al paciente, tenemos que buscar el momento o las facilidades para que este trabajador asistencial pueda acceder a responder la encuesta. Y ahí la estrategia de recordatorios podría cambiar. Acuérdense que los asistenciales no revisan tan frecuente sus correos al inicio de la mañana, puede hacer que los revisen en casa. Facilidades de la encuesta que puede ser respondida en diferentes lugares, al igual que plataformas o equipos, pero consideremos ese factor de los grupos asistenciales, cómo están distribuidos, cómo se organizan y qué líderes podemos tener dentro de estos grupos que nos ayuden con los recordatorios. Hugo, déjame complementar un poco. Primero, el tema de los diferentes tipos de trabajadores y el acceso a Internet, sobre todo a emails, ¿no? A una cuenta de correo. Por ejemplo, ustedes van a también incluir al personal de limpieza, seguridad, que son otras empresas, sobre las cuales probablemente no tengan la base de datos de contacto, de correos. Que es, digamos, pasa bastante eso. Entonces, el hospital va a poder enviar a la lista de personal, pero hay cierto personal que no va a poder, quizá, depende de cada organización, tener acceso. Si ese es el caso, entonces definitivamente esto tiene que ir acompañado de folletos impresos por ejemplo, de grupos de WhatsApp que de repente existen en el personal de limpieza o de seguridad, o si no, ubicar, como bien decías, Hugo, tú, a una persona que esté encargada de esta unidad, digamos, ¿no? Digamos, de repente la persona de limpieza que está encargada de todo el grupo, y con ella hablar, y en vez de difundir esto por email, porque va a ser mucho más complejo para ellos, tener estos folletos, ¿no? Con un código QR que cualquier persona puede escanear con su teléfono hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante complementar y pensar en tres canales. Primero, el principal es el de correo electrónico, que es el que todos están viendo ahora, ¿cierto? Y con todos los matices que han discutido. El otro es el de los folletos, paneles, documentos impresos, con un código QR que todos puedan escanear. Eh, que esto incluye incluso a que el líder de cada unidad, por ejemplo, que ustedes pues vayan a comprometer, o ustedes mismos, las áreas de calidad, paseen en ese mes con, por ejemplo, con su photocheck, ¿cierto? Y atrás el código QR. Entonces ustedes hablan y dicen, oye, ¿llenaste la encuesta? No. Voltean y dicen, mira, acá está el código QR y lo escanean, ¿no? Y esto es un trabajo ya de campo, ¿no? Eh, pero eso es basado ya en contacto de persona a persona, de persona a grupos, con documentos impresos. Y el tercero que muchos hospitales han hecho también, y está relacionado con lo que mencionas Hugo, tú, con el personal de clínico de servicios, es tener un espacio físico con una computadora o dos o tres. Me imagino que ustedes deben tener áreas donde hay servicios de cómputo y tener allí abierta la encuesta. Y incluso hablar de horarios, ¿cierto? Decir, oye, de 8 a 9 vamos a abrir para que puedan llenar su encuesta y dejar abierto ese espacio para que la gente llene.
y no tenga que buscar. Todas las pantallas pueden ya tener directamente el enlace de la encuesta para que el que se siente lo llene y lo envíe. Así que esas tres estrategias funcionan bastante bien. Un punto importante es que la encuesta es voluntaria, ¿cierto? Y por lo tanto es anónima. Incluso si no fuera anónima, la encuesta debe ser voluntaria. Em, es decir, que incluso no solo personas podrían no llenar la encuesta completamente, o a muchas personas van a llenar algunas preguntas de la encuesta. Pueden saltearse bloques de la encuesta porque no les gusta o no quieren responder. Y sobre eso, pues no tenemos control y tampoco debemos obligarlos a llenarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Había una sugerencia de hacer la encuesta, ¿cierto? Y tomarle foto al final para mostrar que la habías completado. Hay que pensar un poco en las ventajas y las desventajas de eso, ¿cierto? Un poco la ventaja, claro, es que vas a motivar a que la llenen, eh, pero la desventaja es que eh, la gente se va a sentir como obligada a completar esta encuesta y el resultado a veces es que no lo llenan con la confidencia, con la, digamos, con la precisión que uno quiere, ¿no? Es decir, si a ustedes lo obligan a llenar la encuesta, pues la van a llenar como sea, primero, ¿cierto? Y van a llegar a esa última página y tomarle su foto. Pero ¿qué información reportaron? ¿Qué tan válida es esa data, ¿cierto? Después de que los han obligado a llenarla, es cuestionable. Puede ocurrir también que alguien que se sienta presionado a llenarla y que le están pidiendo que muestre que ya la llenó, se moleste y entonces empiece a, ¿no? a responder mal, digamos, la encuesta, ¿cierto? O se asuste o piensa que lo van a monitorear o que lo van a detectar y entonces ya no llena digamos, con la confianza, ¿no? que requiere la encuesta. Entonces, no nos preocupemos tanto en llegar al 100%. Hay formas de llegar al 70% sin obligar a la gente a que la llene, sino, por ejemplo, motivando. Ahora les voy a contar un poco la historia de unas clínicas en Chile que están obligadas a tener un porcentaje por unidades, etcétera, pero que hay estrategias, digamos, en donde la presión de grupo importa, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si les dicen, oye, el 80% de enfermeras ya llenó la encuesta, entonces, bueno, llénala tú también, la gente se siente un poco más motivada a hacerlo. ¿Ok? Si te dicen en tu unidad, en la unidad de emergencia, ya se están llenando 20, ¿no? O se han completado solo 20%, pero en las otras unidades ya van en 60%. Entonces uno puede ir y decir al área de emergencia, oye, están bajos, mira, todo el hospital está llenando y ustedes no, como grupo, ¿no? Entonces motivarlos un poco a llenar. O sea, que hay estrategias para mejorar eso, sí, y sobre todo vamos a tener información en tiempo real como para ir mirando dónde están los problemas. Hugo, tenías Sí, cinco... sí, efectivamente, como les comenta el profesor Arrieta, hay que tener cuidado de no inducir respuestas, sino presionar, porque podemos alterar un poco el mensaje y el objetivo. Y sobre todo, una forma de convencimiento y sensibilización es que ustedes van a conocer en qué mejorar, en qué están bien, y con esa información van a poder plantear acciones. Y lo que buscamos es la sinceridad de lo que ellos perciben que está ocurriendo en la institución. Algunos podemos decir y ya pueden escuchar, no, nosotros ya sabemos que ese es un problema, pero ¿qué tanto es un problema? Si no hay datos, no hay valores, no lo pueden cuantificar y sobre todo si planifican actividades, deseamos ver un cambio. Entonces es importante ese convencimiento de conocer. Nos vamos a medir, nos vamos a autoevaluar y ser sinceros. Es anónimo, no se va a buscar direccionar algún tipo de resultado. Se les sugiere que sean muy prudentes en relación a los servicios y a la información para que no se genere una diferenciación
y una percepción de que tal servicio está mal comparado con el otro. Eso hay que tener mucho cuidado, hay formas de decirlo, pero lo mejor es incentivar lo bien que estamos, y hay puntos por mejorar, pero hay que mejorar todos. Y a veces es incluir al que está bien también dentro de ese grupo porque nos puede dar ejemplos. Pero ese es el cuidado que hay que tener con la información y que ellos entiendan que es importante conocernos, saber cómo estamos y dónde necesitamos mejorar. Así es como se ve la encuesta. ¿Okay? Primero, como les decía, esta encuesta se puede llenar por teléfono y así es como se vería por teléfono, como lo ven a su derecha, creo, ¿cierto? O lo pueden llenar por la computadora y así es como se vería en la computadora. Entonces, cuando una persona llega con el enlace, esto es lo primero que ve. ¿Okay? Y yo les decía, lo pueden, si están en una computadora, van a ver esto. Voy a marcarlo aquí. Verían esto. ¿Ok? Pero si lo ven en su teléfono móvil, lo verían de esta manera. ¿No? Entonces, las preguntas se acomodan, digamos, al tamaño de la pantalla que tienen, ¿no? Ustedes van a ir avanzando en esta encuesta. Primero, pues leen los beneficios, por qué es importante la encuesta. Luego pasan a la siguiente, eligen el país donde están. Por ejemplo, pueden elegir Perú. ¿Okay? Luego de eso, eligen los hospitales. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar ya a poner la lista de sus hospitales. O sea, al momento que nosotros les compartamos este enlace, es para que ya vean su hospital allí y puedan hacer el ejercicio para su hospital, ¿no? Esto es lo que, bueno, les decíamos que estamos trabajando con el grupo de Banmédica. Aquí está la Clínica Angloamericana, otros hospitales que participaron. Entonces, por ejemplo, marcamos la Clínica Angloamericana, continuamos. Luego hay unas preguntas, si trabajan en otro establecimiento, además de la Clínica Angloamericana, ustedes pueden decir sí o no. Ok, si dicen sí, en realidad simplemente es una información que tomamos, no pasa nada si dicen sí o no, si solo trabajan en la Angloamericana. Luego viene el consentimiento informado. Recuerden que esta encuesta, digamos, porque son datos de personas, ha pasado por el Comité de Ética de la Universidad Internacional de la Florida y requiere que ustedes vean y den consentimiento. Si ustedes hacen clic aquí, tienen acceso al consentimiento y está obviamente en español. Y los beneficios, el propósito, a quién llamar, ¿no? En el caso de algún problema pueden obviamente llamarme a mí o escribirme a mí o también a la Oficina de Integridad e Investigación de FIU, ¿no? Por cualquier contacto. En fin, entonces tiene el consentimiento, un resumen y un poco más detallado. Eso lo pueden leer y una vez que lo lean, me fui de allí, vamos a volver otra vez. Una vez que pasen el consentimiento, vamos a poner otro. Okay. Simplemente aceptan o no aceptan. Si optan por no participar en el estudio, obviamente la encuesta termina allí. ¿Ok? Y esto es importante porque es lo que decíamos. Una persona, parte de su personal, no está obligado a llenarla. Podría no dar consentimiento y apretar continuar. Para nosotros, esa encuesta ha sido registrada y es parte de su tasa de respuesta. ¿Ok? O sea, en caso extremo, imagínense todo el personal llena y dice que no participa, van a tener una tasa de 100% de respuesta, a pesar de que nadie decidió llenarla. ¿Ok? Obviamente eso no pasa, ¿no? La mayoría de personas realmente, la gran mayoría creo que ni leen el consentimiento, ¿cierto? En todo caso, luego viene, después de aceptar el consentimiento, vienen las definiciones de qué cosa es seguridad del paciente y evento de seguridad del paciente. Aquí hay una ya
¿no? Un llamado, digamos, a la clínica, de tal manera que si alguien se equivocó y marcó otra, puede retroceder y volver a marcar, ¿no? La clínica correspondiente. Entonces, aquí se menciona que que el establecimiento es la clínica angloamericana, que fue la seleccionada. Si están en el celular, pues lo verían así y acá también pueden continuar. Y aquí es donde ya tenemos lo que vamos a trabajar hoy. La siguiente pregunta es el cargo que ocupan. ¿Ok? ¿Qué cargo ocupas? Y lo tenemos por grandes grupos. Enfermería, médicos, y ahí tienen en paréntesis los diferentes tipos. Médico general, asistente en formación, otros cargos clínicos, matrona, porque esto es un término que usan en Chile, técnico, trabajador social, etcétera, ¿no? En todos hay etcétera. Cargos de apoyo no clínicos y cargos directivos. ¿Okay? Entonces uno puede seleccionar uno, por ejemplo, puede seleccionar enfermería y entonces ahora se abre el detalle de enfermería y tienen enfermera profesional, auxiliar de enfermería o técnico de enfermería, TENS, o puede ser practicante u otro cargo, por favor, especifique. ¿Ok? Esto es lo que queremos trabajar con ustedes hoy. Hemos, como les decía, hecho la encuesta, por ejemplo, TENS es un término que se usa en Chile. No lo vamos a borrar, lo que queremos es añadir si es necesario. Si hay algún término que se use, que es más común en Perú, entonces incluirlo aquí y resolver dudas, ¿no? Por ejemplo, si hay algún tipo de enfermera y no saben si es profesional o auxiliar de enfermería, en vez de abrir un nuevo término, pues lo ubicamos dentro de enfermera profesional o de auxiliar de enfermería. Solo en un caso extremo realmente lo pondríamos, abriríamos una categoría. Eh, ¿Por qué? Porque queremos compararnos, recuerden, el propósito final de todos es que nos podamos comparar. Entonces, claro, en su hospital de repente manejan cargos distintos. Si lo hacemos a ese nivel de detalle, perdemos la posibilidad de compararnos con otros, porque no, otros hospitales no tienen estos mismos cargos. Y si hacemos algo muy distinto, muy peruano, digamos, no vamos a poder compararnos con Chile o con Colombia después, ¿no? Entonces queremos aclarar los términos poniendo, por ejemplo, coma y el nuevo término, y queremos evitar que por no aclararlo, la gente, el personal escriba otro cargo. Esto es, aunque no lo crean, muy común. A veces uno se dice, ¿cómo es posible? Porque eh, realmente es casi el 40%, 30-40% de personas se marca en otro, incluso en las encuestas de aquí de Estados Unidos. Y cuando uno lee lo que escribieron, vuelven a escribir enfermera, a pesar de que la opción estuvo, ¿no? Entonces, queremos reducir esta posibilidad de que alguien escriba otro, ¿ok? Pero no queremos eliminarla porque eventualmente podría darse el caso. Bueno, entonces, así como está el caso de enfermeras, también está el caso de médicos, ¿ok? El caso de otros cargos de apoyo, auxiliares, personal de alimentación, personal de limpieza, seguridad, transporte, y así por cada tipo de cargo. Así que esto es algo que vamos a trabajar ahora en conjunto, ¿ok? Eh, la siguiente pregunta, después de seleccionar algún tipo de personal, es la unidad de trabajo. Y aquí tenemos las unidades también por grandes grupos, unidades médicas quirúrgicas, unidades de cuidado de pacientes, servicios quirúrgicos incluye procedimientos, servicios clínicos de apoyo, administración, dirección, servicios de apoyo no clínicos. Entonces, son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es el cargo que tienes y otra cosa es en qué unidad trabajas. Por ejemplo, una persona, la recepcionista en la emergencia sería personal, ¿cierto? Cuando ponen su cargo, sería un personal de apoyo no clínico, por ejemplo, pero cuando pone su unidad de trabajo, será emergencias, ¿cierto? Será en el área de emergencia. Eh, que está por aquí, Departamento de Emergencias.
¿Ok? Entonces, igual, pueden tener al jefe de emergencias. El jefe de emergencias, su cargo es, y ahí depende, él deberá decidir, ¿cierto? En función de cuánta es su carga administrativa, pero se entiende que tiene una carga administrativa mucho mayor. Por lo tanto, él se clasificará como cargo, como director, ¿cierto? O jefe de una unidad. Eh, y luego aquí, cuando le pregunten su unidad, se clasificará dentro de emergencias, del departamento de emergencias, y no en la parte de administración, porque la parte de administración involucra justamente esto, la dirección, las gerencias, sugerencias dentro de la parte administrativa, los servicios financieros, etcétera. Nuevamente, esto está bastante claro para personas de Chile porque lo hemos revisado. Queremos revisarlo con ustedes para el caso de Perú. No solo es un tema de términos, es un tema también de la organización, ¿cierto? Los sistemas de salud se organizan diferentes en cada país. Así que esto también lo vamos a trabajar. Lo que vamos a darles hoy es 2 archivos de Word, que en un momento se los voy a compartir. No lo tengo aquí a la mano, pero se los voy a compartir en un momento, donde tenemos la lista de unidades y la lista de cargos. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar sobre eso como grupos, en un momento lo vamos a explicar. Continuando con la encuesta, una vez que ustedes seleccionan y dicen ya, por ejemplo, soy del departamento de emergencias, nuevamente lo pueden llenar en la computadora o en el celular. Continúan y empiezan las preguntas. Aquí empiezan las preguntas de la encuesta. Son secciones, ¿ok? Y las secciones se dividen entre, primero, preguntas sobre tu unidad, ¿ok? Entonces, las siguientes preguntas se refieren a la unidad de trabajo, no al hospital, sino a la unidad. Y te preguntan, bueno, distintas cosas. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con? Por ejemplo, hay unas que están redactadas en forma positiva y otras en forma negativa. Por ejemplo, en esta unidad trabajamos en equipo de manera eficiente. Eso es lo que llamamos un ítem, un elemento de la encuesta expresado en forma positiva. Hay otros que están expresados en forma negativa. Por ejemplo, la número 5. Esta unidad depende demasiado de personal temporal, flotante o PRN. O en esta unidad el personal siente que sus errores son considerados en su contra. Están expresadas en forma negativa. Y obviamente la respuesta es si estás de acuerdo o en desacuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la encuesta. La encuesta también incluye una cosa que nosotros le llamamos un quality check, o sea, un chequeo de calidad. Miren esta pregunta que la van a ver 2 veces hasta 3 en la encuesta. Los chequeos de calidad son preguntas obvias, digamos, pero que tratan de ver si estás atento y si no estás respondiendo cualquier cosa. Entonces, supongamos que ustedes quieren llenar la encuesta porque los están presionando, porque ya, bueno, no tienen interés, pero la van a llenar. Mucha gente selecciona todo así, ¿no? Ya marco así, todo, la primera. O marco lo que sea, ¿no? Por aquí, por allá. Estas preguntas y bueno, ustedes no tienen forma de saber si realmente eso es lo que quiso decir o qué. Entonces, nosotros tenemos estas preguntas de chequeo en donde se le dice, por favor, seleccione la palabra HMA entre las opciones de abajo. Y las opciones son FIU, HMA, Miami, o no aplica o no sabe. Entonces, obviamente, bueno, tienes que seleccionar HMA. Están pidiendo que las selecciones. Si alguien seleccionó otra, es posible que esté distraído, que no esté haciendo las cosas como debe. Usualmente en estas preguntas, por ejemplo, incluyen sumar 2 más 2. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Y te ponen opciones 3, 4, 5, 6. Muchos recomiendan no hacerlo cuando la encuesta involucra personal de distintos niveles de educación. Como esta encuesta llega a personal de limpieza, de seguridad, etcétera, podríamos crear un sesgo, ¿cierto? Haciendo estas preguntas más cognitivas. Por lo tanto, una pregunta de este tipo, donde simplemente
selecciona la palabra que quiero, que te estoy pidiendo que selecciones, evita, digamos, o reduce ese sesgo. Esto nos ayuda después a determinar cuáles son las encuestas, digamos, que son buenas, ¿no? O sea, con las que podemos confiar. Bueno, entonces, una vez que ustedes seleccionan esto, pasan al siguiente grupo, a la sección B, en donde se siguen preguntando cosas sobre su unidad, pero ahora relacionadas al supervisor, director o jefe clínico. ¿Ok? Miren qué pasa si uno no selecciona nada. No pasa nada, simplemente pasas a la siguiente encuesta, porque no es obligatorio llenar las preguntas. O sea, una persona podría simplemente pasar. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Es lo mismo que ocurriría si hicieran esto en papel, ¿no? Si lo hicieran en papel también podrían pasar. Nuevamente acá hay otra pregunta de chequeo. Se les pregunta sobre eventos de seguridad. En los últimos 12 meses, ¿cuántos eventos relacionados con la seguridad del paciente ha reportado usted? ¿Cierto? Luego hay una pregunta sobre calificación. ¿Cómo califica la seguridad del paciente en su unidad de trabajo? Mala, excelente, muy buena. Edwin, perdón, tienes una pregunta. Sí, doctor, una consulta. En caso de que una persona se salte la sección o el bloque de preguntas y continúe con otros bloques, ¿invalida la encuesta o la van a considerar ustedes? No, se considera esa respuesta en las preguntas que fueron completadas. Exacto. Solo en el caso que una persona no pasó el quality check, este que les mencioné. Pero para nosotros que no pase el quality check es que creo que son 3 veces que aparecen en la encuesta. Si las 3 veces marcó cualquier cosa, es una respuesta inválida para nosotros. Si de las 3, una se equivocó y las otras 2 las hizo bien, o 2 se equivocó y una la hizo bien, todavía la usamos. Pero sí, entonces si alguien respondió solo, por ejemplo, la sección F, esa pregunta, esas respuestas de la sección F son incluidas en el reporte. Gracias, doctor. Bueno, entonces, luego vienen la sección G, que es preguntas generales. Y aquí ya se pregunta cuánto tiempo llevas trabajando en el establecimiento de salud. Si en este establecimiento, cuánto tiempo llevas trabajando en esta unidad en particular. ¿Okay? Si el cargo implica una interacción directa con pacientes. Nuevamente, esta es la última de chequeo, que es de las 3. Luego, típicamente, ¿cuántas horas a la semana trabaja usted en este establecimiento de salud? Luego vienen comentarios. Se les pide a las personas que escriban, cualquier comentario. Y este es el final de la encuesta. Usualmente la gente, yo les había dicho, escribe comentarios, bastante largos en algunos casos. Usualmente entre un 40%, 30 a 40% de personas deja comentarios. Y eso es muy, muy rico en términos de lo que dicen, ¿no? Nosotros también compartimos los comentarios en el reporte. O sea, ustedes tienen acceso a todos los comentarios. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿Patricia? Patricia. Patricia. Sí, sí, doctora Rieta, buenas noches. ¿Cómo estás? Mi consulta es la siguiente. Si, por ejemplo, haya un compañero de trabajo que realiza la encuesta desde su celular y de pronto se interrumpe ¿cómo se llama? X razones, en una siguiente sesión, digamos, ¿se podría continuar la encuesta o se interrumpe lo que ya, digamos, ¿no? Contestó? No, tú, por ejemplo, nosotros dejamos esta encuesta sin enviarla
yo puedo volver siempre y cuando esté usando el mismo teléfono o la misma computadora. ¿Ok? Y puedo volver y hacerlo. Tengo abierta la encuesta para mí hasta por 3 días. Ujú. Hasta por 3 días la encuesta queda abierta. Es decir, si tú empezaste a hacer la encuesta en tu celular y luego al día siguiente la continúas, no se va a borrar lo que pusiste anteriormente. Simplemente continúas. Sin embargo, si te vas de tu celular y te vas a tu laptop, obviamente ya son 2 devices distintos, no se va a reconocer eso. Tendrías que usar la del celular. En tu laptop aparecería como una nueva encuesta. Y así como es anónimo, nosotros tampoco tenemos manera de evitar duplicidad. O sea, hay personas que podrían llenar la encuesta 2 veces bueno, no hay manera de identificarla. Un tema también relacionado a esto, recuerdan las estrategias que hablamos para que la gente pueda llenar la encuesta por email, ¿cierto? Por algo impreso con un código QR, que era la segunda. Y habíamos hablado también de computadoras, una sala de cómputos, ¿no? Una sala de computadoras donde la gente pueda llenar. Obviamente, cuando ya hablamos de esa tercera estrategia, la persona que se siente ese día en la sala tiene que terminar la encuesta, porque no puedes dejarla a la mitad, porque si no el siguiente, ¿no? Va a tomar, va a continuar esa encuesta. Entonces hay que tener cuidado que en esas salas es importante que la persona que empieza termine, ¿ok? El tema de duplicados es muy poco, la verdad. Nosotros, en principio, sí podemos mirar duplicados, ¿ok? Con un margen de error y son muy pocos. Así que, en realidad, no afectan el resultado final. Obvio, hay un costo de hacer la encuesta, ¿no? Es el tiempo que toma, toma 20, 25 minutos. Entonces, muy pocos van a querer hacer la encuesta 2 veces. Bueno, una vez que se completa esta encuesta, ustedes continúan. Todo esto ya está grabado. Es decir, si una persona llegó a este punto, ¿ok? Ya esa encuesta está grabada. Eso es para ustedes. O sea, no hay ninguna preocupación. Esa encuesta ya está. No se ha enviado. A los 3 días, esa encuesta se va a cerrar. ¿Ok? O sea, digamos, si yo llegué aquí, bueno, aquí ya se envió la encuesta en realidad. Pero si yo dejé la encuesta a la mitad, ¿ok? Para continuarla y no la continúo pasando los 3 días, esa encuesta no se pierde, sino se envía automáticamente. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Patricia, tú decías que empezabas, digamos, en el celular, 2 días después llegas, continúas un poco y luego te quedó las últimas preguntas pendientes. Al tercer día vas y ya no vas a encontrar el enlace, vas a tener que empezar una nueva encuesta. Esa encuesta que estuviste llenando ya se envió y ya se registró. Incompleta, pero se registró. ¿Ok? Bueno, aquí es donde nosotros ya empezamos ya, digamos, completamos nuestro objetivo de investigación y ahora queremos darles la beca, ¿cierto? Al taller de calidad y acreditación, que todo el personal va a poder tomar. Pero obviamente para eso necesitamos que nos den sus datos, porque así como ustedes ahora tienen esta plataforma, ellos también tendrán una plataforma donde necesitan su correo electrónico. Entonces, necesitamos que esas personas también acepten enviarnos su información. ¿Ok? Algunas personas, aunque no lo crean muchos, la verdad no están interesados en llevar el taller, así que dicen no acepto. Otros dicen que sí, continúan y ahí nos dan su nombre, apellido y correo electrónico. ¿Ok? Vamos a poner así, por ejemplo. Cuando ocurre eso, han puesto sus datos. Bueno, la persona llena sus datos, su correo electrónico, continúa y listo. Y se va. Y terminó la encuesta.